Hola a todos, les doy la bienvenida a un webinar más de CIDI, organizado por la Academia CIDI. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el abordaje multidisciplinario de trauma esplénico. Como moderador tenemos a Héctor Ferrell de LSU Health New Orleans, Estados Unidos. Así que Héctor, bienvenido. Puedes arrancar la presentación. Gracias, Miri. Este día tenemos gente que yo aprecio muchísimo. Jorge Lopera es un intervencionista de Colombia, trabaja en San Antonio. Él es un attending de radiología intervencionista en San Antonio. Hablé con él hace como 1 hora y media, me dijo que tenía un caso difícil, así que es posible que él se junte con nosotros en cuanto él pueda. Y tengo también a un estimado amigo que lo acabo de conocer hace como 3 años cuando me junté en LSU, es Patrick Griffenstein, es un cirujano de trauma con el cual trabajamos muy cercanamente, tiene muchísima experiencia en trauma y esta vez escogimos presentar trauma esplénico. Si me pasas la siguiente transparencia o la siguiente imagen. Ok, para nosotros el trauma esplénico no penetrante, o lo que llamamos nosotros blunt splenic trauma, es muy común. Vemos muchos casos y con frecuencia los cirujanos de trauma nos consultan para hacer embolizaciones esplénicas. La transparencia que tienen aquí, la imagen que tienen aquí, es una imagen de un tronco celíaco, una imagen selectiva de tronco celíaco, en el cual vemos un vaso que está relativamente grande. Si le das una flecha para ver la primera flecha, esa flecha negra nos indica la arteria dorsal del páncreas. Esa arteria es muy importante porque distal a la arteria dorsal del páncreas, pero proximal al ilio esplénico, si le picas de nuevo, ahí tenemos la flecha blanca que nos indica el ilio esplénico. Si nosotros embolizamos distal a la arteria dorsal, pero proximal al ilio, eso lo consideramos y está considerado en general como una embolización proximal. La embolización distal es la embolización que nosotros hacemos a partir de la flecha blanca y distal a esa flecha blanca, es la embolización distal. Mucha gente, esto es un tema de mucha controversia y que se abre mucho a discusión. Aquí yo quisiera preguntarle a Patrick, ¿cuál es su impresión de esto? ¿Cómo los cirujanos interpretan esta situación y cómo es que ustedes nos llaman a nosotros para hacer una embolización? Bueno, gracias, Héctor. Sí, esto es también un tema bastante controversial, o por lo menos discutido cantidades en las áreas en el área de cirugía traumática. En general, la consideración primera es la estabilidad del paciente. Si el paciente está inestable y la causa es o puede ser una hemorragia esplénica, la cirugía es indicada. Hay una operación, una laparotomía urgente con control del origen de la hemorragia es lo más prudente. Cuando el paciente está estable, tenemos un poco más de tiempo para determinar lo adecuado. En general, los pacientes que referimos a los radiólogos intervencionistas son, como les digo, pacientes estables, pero que tienen alguna indicación de que hay una hemorragia activa en el vaso. Entonces, eso es por imagen, que se demuestra contraste extravasando,
o si es un vaso totalmente destrozado, pero igual el paciente sigue estable, entonces se hace como por prevención de hemorragia en el futuro, si tenemos indicación de que el paciente va a desarrollar pseudoaneurismos o otro causa de hemorragia constante. Perfecto. So, pásame la siguiente transparencia o la siguiente imagen. So, aquí está la clasificación de trauma esplénico. ¿Ok? So, tenemos básicamente 5 etapas o 5 grados de trauma esplénico. El 1 y 2 casi nunca nos preocupamos porque el 1 y 2, y si tú estás de acuerdo conmigo, Patrick, prácticamente nunca van a necesitar una intervención. Los pacientes que necesitan intervención son esos pacientes que están en el grado 3, 4 y 5. So, aquí en esta tabla yo puse en amarillo los grados 3 y 4 que son, y ahorita los voy a discutir en breve, que son los casos que más son recomendados para embolización. El 5 usualmente van a cirugía. ¿Por qué? Porque el 3 y 4 son pacientes que básicamente por imagen sabemos que tienen una laceración esplénica que es grave. Tenemos sangre alrededor del vaso y eso lo podemos ver por el CT scan o tal vez en el peritoneo o imágenes que nos indican que el vaso tiene sangrado activo. Estos, el 3 y el 4, son los pacientes que usualmente ustedes nos mandan a nosotros para embolización. Y la forma en que ok, quédate ahí en esa transparencia. La forma en que pasa esto es, los pacientes llegan después de un trauma, se hace un CT scan, el CT scan lo revisan los cirujanos de trauma, los radiólogos de imagen y los radiólogos intervencionistas. Y basados en lo que vemos, decidimos qué es lo que hay que hacer. Si vemos que hay una laceración grado 3, grado 4, hay mucha sangre alrededor del vaso, pero el paciente está relativamente estable, estos son los pacientes que nosotros llevamos a embolización. Los pacientes grado 5 son básicamente esos pacientes que están inestables y no tenemos tiempo de embolizarlos. O sea, esos se van para cirugía porque si no, están sangrando tanto que el tiempo que nos lleva para nosotros embolizarlo posiblemente es tiempo perdido. Y aquí yo quiero, Patrick, ¿cuál es tu interpretación de esta tabla en la cual nosotros tenemos la clasificación del trauma esplénico no penetrante? ¿Cuál es la interpretación del cirujano de trauma de esta clasificación? Estoy de acuerdo con todo lo que dices. Lo único que añadiría es que esta tabla es un poco antigua. Clasificación creo que fue revisada en el 2010. La serie de recomendaciones más recientes son del 2012, por lo menos de la Sociedad de Trauma East, que es una sociedad americana que publica muchas de las recomendaciones. Entonces, esta es un poquito anticuada. Sin embargo, quiero demostrar que en esta clasificación no viene, no entra la parte de hemorragia activa vista en una tomografía con contraste. Entonces, ese es un elemento muy importante cuando estamos considerando involucrar a los radiólogos. Aparte de eso, esta tabla es bastante completa como la describiste tú
y lo único que diría es que el paciente de clasificación 5, tienes toda la razón, ese paciente casi siempre es un paciente inestable. De vez en cuando este paciente está inestable y ahí es cuando se requiere mucha discusión con el radiólogo si es necesario embolizar o si es más o si es tal vez un poco más prudente simplemente hacer la operación. Ok, te puedo hacer una pregunta. Sí. Porque nosotros, o sea, haz de cuenta, yo estoy de guardia y yo no sé que llegó un paciente con splenic trauma. La primera persona que sabe que llegó un paciente con un splenic trauma son ustedes. Correcto. Entonces, ustedes son, o sea, ustedes como cirujanos de trauma son los que, de hecho, hacen la requisición para un CT scan. O sea, cuéntame qué pasa en el ER cuando llega un paciente con un splenic trauma para ustedes o trauma esplénico y qué es lo que ustedes hacen. O sea, ¿cuál es tu algoritmo cuando te llega a ti un paciente con un trauma esplénico? Muy buena pregunta. El paciente llega con indicación o posibilidad de tener una herida intraabdominal o intratorácica, básicamente del torso. Ese paciente es determinado de estar estable, digamos, la presión arterial es adecuada y así haya tenido un episodio de hipotensión, si el paciente responde a un poco de volumen, se le da un litro de solución salina o una unidad de sangre. Si el paciente estabiliza, se puede llevar al CT scan. Si el paciente no estabiliza, se lleva inmediatamente al quirófano. Entonces, ese es el primer punto de decisión. El paciente se lleva al CT scan y se examina las imágenes. Inmediatamente el cirujano de trauma está ahí en el CT scan con el paciente, mira las imágenes. Inmediatamente yo voy a revisar las imágenes con el radiólogo que está en casa 24 horas al día, 7 días a la semana, y miramos las imágenes juntos y determinamos si el paciente tiene hemorragia activa en cualquier parte, incluido en el vaso. Si el paciente se mantiene estable y tiene una evidencia de hemorragia activa, ahí es cuando generalmente yo llamo a Héctor o uno de sus secuaces. Si el paciente no tiene hemorragia activa y permanece estable, entonces yo en general no los contacto para embolización inmediata, pero sí con mucha frecuencia los llamamos a obtener su opinión, porque apreciamos mucho una segunda opinión, no solamente el radiólogo, sino el intervencionista, a ver si ellos determinan que de golpe hay algo que valga la pena. Okay. Déjame interrumpirte aquí, porque para mí esto es muy importante. ¿Qué tantas veces tú ves un CT scan con un imagenólogo y te cuesta trabajo creer lo que te están diciendo y nos llaman a nosotros para que nosotros te digamos qué es lo que estamos viendo? Es decir, nosotros estamos un poquito separados porque nosotros en intervencionismo no somos realmente gente que está muy bien entrenada para ver imágenes, pero estamos entrenados para ver imágenes para lo que nos concierne a nosotros, es decir, para ver dónde está un sangrado, si vale la pena llevar a un paciente a angiografía o no. Entonces, tú lo mencionaste, o sea, tú lo ves con la gente que está en
en el CT, o la gente que interpreta los CTs, pero esa gente que interpreta los CTs no va a ser la gente que va a hacer las embolizaciones. Entonces, nosotros, de alguna forma, cuando tú me llamas por la noche y me dices, Héctor, tengo esto, y yo veo CT scan, puede ser que es muy diferente mi interpretación del CT scan que la interpretación que te dio el radiólogo que está revisando los CT scanners de la emergencia. En tu opinión, ¿cuántas veces hay una discrepancia entre lo que ve el radiólogo que está nada más leyendo los scans contra el radiólogo que tú consultas para hacer una intervención? Quiero aclarar que es, si no hablé, si no dije las cosas claramente, no es que no creamos la palabra del radiólogo. Los radiólogos son excelentes, tienen unas pantallas buenísimas y saben muy bien lo que están haciendo, sobre todo en nuestro hospital que maneja tanto trauma, son muy buenos. Pero siempre hay un poquito muchas veces hay un poco de incertidumbre. Si el radiólogo dice, mira, esto está perfecto, no veo nada de hemorragia activa, con eso estoy tranquilo. Si el paciente se mantiene estable, con eso estoy tranquilo y el paciente se monitorea. Es cuando el radiólogo no está seguro si está saliendo un poquito de contraste, si se ve un poquito demasiado claro, no sé cómo se dice en español, enhancement del vaso, de la parénquima del vaso. Sí, que se ve contraste en el vaso. Eso. Sí, se ve un poquito demasiado contraste en el vaso. Ahí es cuando los llamo a ustedes, porque ahí es cuando aunque ustedes no tienen las pantallas que tienen ellos y tal vez no tienen la sensibilidad que tienen ellos viendo las imágenes en casa como usualmente están. Sin embargo, yo creo que ustedes tienen mejor juicio en determinar si esa hemorragia es tal vez un poco más grande o la característica del vaso si está bastante más destrozado como órgano, o que otras, eso más bien te pregunto a ti, que hay veces me imagino que ves un vaso que tiene tal vez un poquito de hemorragia y no te preocupa tanto, y hay otras veces que dices, mira, este es un órgano que me preocupa mucho, y me llamas y me dices, sí, creo que hay que darle angiografía y tal vez embolización. Sí, para mí es una excelente pregunta, porque yo muchas veces lo que voy no es tanto si veo hemorragia activa o no, es qué tanta sangre veo alrededor del vaso. O sea, muchas veces tú no ves hemorragia activa en el vaso, pero ves mucha sangre alrededor del vaso. Y para mí, aunque lo lean como un grado 2, un grado 3, no hemorragia activa, pero sí hay mucha sangre alrededor del vaso, si tú me llamas a mí, yo inmediatamente se lo llevo a embolización. ¿Por qué? Porque ese paciente sangró mucho y muchas veces en el CT scan es cuestión de tiempo si tú lo agarraste en el momento del sangrado o no. Y ahí es donde tú haces la decisión. Entonces, esta discusión es muy interesante porque es algo que vemos día con día. Y para no entrar mucho, y quiero ver algunos casos, Lopera no se ha juntado, probablemente está trabajando, pero quiero pasar a la siguiente transparencia para yo enseñarles, una vez que ustedes nos consultan, qué es lo que nosotros podemos hacer por ustedes o por el paciente. Pásame la siguiente imagen, por favor. Héctor, sí, nada más un momento. Hay un par de preguntas de una misma persona a la audiencia.
y creo que es una pregunta muy válida y muy interesante. Ok. De hecho, Patrick, ustedes en sus protocolos en LSU, que hablaste ahorita de ellos acerca del uso de la tomografía, que bueno, es lo que usamos la mayoría aquí en Estados Unidos, pero también hay una cosa muy importante que es el ultrasonido FAST. Sí. Tú en tus protocolos, Patrick, la duda es cuándo utilizas el FAST, cómo lo utilizas. Siempre. Perfecto. Estos pacientes siempre se hace FAST, pero el FAST se utiliza en estos casos para determinar si se lleva el quirófano inmediatamente o no. Explico. El paciente que está estable, pero tiene hemoperitoneo, se puede llevar a tomografía a hacer la imagen, y si tiene un vaso fracturado o herida en el vaso, se puede manejar no operativamente siempre y cuando el paciente mantenga estable. Si el paciente está inestable y el FAST determina que tiene hemoperitoneo, se lleva inmediatamente al quirófano. Si el paciente está inestable y el FAST determina que no tiene hemoperitoneo, ahí es cuando se complica un poco la cosa, porque hay que determinar si se lleva al quirófano que se va a abrir. Si el paciente está inestable por hemorragia, no tiene sangre en el peritoneo según el EcoFast, no tiene tamponad del corazón, no tiene neumotórax produciendo compresión del mediastino. Entonces hay que mirar a ver qué es lo que está pasando con este paciente, y no sabemos exactamente qué hacer en el quirófano. Entonces el paciente se mantiene en urgencias y se continúa en la resucitación y buscar qué es lo que está pasando y por qué el paciente está inestable. Entonces, si me entiendo, si me hago entender. Perfectamente bien, creo que queda muy claro el protocolo y creo que es el protocolo estándar. Gracias, Patrick. Héctor, te paso la siguiente, ¿va? Sí. Brevemente quiero tomar 5 minutos para explicar qué es lo que nosotros como intervencionistas podemos hacer para embolizar vasos que tienen laceraciones. O sea, pásame la siguiente, por favor. Los materiales que nosotros podemos usar es el básico, es el gel foam, es la esponja de gelatina, es lo más barato que hay. Nosotros lo utilizamos muchísimo en nuestro centro. Cortamos la esponja en cuadritos, como lo pueden ver ahí, y después lo inyectamos por catéter. La mayor parte de las veces, cuando nosotros inyectamos el foam, lo inyectamos distalmente, y vimos anteriormente cuál es la diferencia entre una embolización proximal y distal. La mayor parte de las veces que nosotros usamos el foam, lo utilizaremos en embolizaciones distales. También utilizamos emboesferas, y aquí es mucho una decisión que nosotros tomamos en el momento. Nosotros tenemos un paciente que está sangrando, como ya nos explicó Patrick perfectamente, si el paciente está relativamente estable, nosotros hacemos la embolización. Si el paciente está inestable, va a cirugía. Pero hay pacientes que están relativamente estables, que están en un punto que probablemente van a estar inestables. En esos momentos, nosotros lo que hacemos es, cuando el paciente nos llega para la angiografía, lo metemos en angiografía, hacemos la angiografía, van a ver imágenes y vemos si el paciente está sangrando activamente o no. Si el paciente está sangrando activamente, hay que tomar una decisión, y esas decisiones se toman en la mesa. Si vamos a embolizar con gel foam, que es temporal, el gel foam sirve muy bien por 48, 72 horas y después deja de actuar. A nosotros nos gusta muchísimo el gel foam porque es barato,
y la mayor parte de nuestros pacientes no tienen ningún tipo de seguro médico, con lo cual lo más económico que podemos hacer es lo mejor. Y es un excelente material embólico y desaparece después de 72 horas. Con lo cual, si nosotros embolizamos un vaso con Gelfoam, lo más probable es que ese vaso va a sobrevivir. Now, si me pasas el siguiente, las emboesferas son consideradas con un material embólico permanente. O sea, si nosotros inyectamos emboesferas en un vaso, no se van a recanalizar como esperamos con el Gelfoam, con lo cual las emboesferas son permanentes. Entonces, para mí, cuando yo voy a decidir embolizar con Gelfoam o con emboesferas, va a depender mucho de lo que yo vea en angiografía. Y si veo sangrado activo, que se ve horrible en ese momento, muy probablemente voy a escoger emboesferas encima del Gelfoam. La diferencia entre las emboesferas y el Gelfoam es que las emboesferas son mucho más caras. Pásame el siguiente. Otras posibilidades es embolizar con coils. Los coils, tenemos muchos diferentes tipos de coils. Tenemos los coils con hidrogel, tenemos los packing coils, tenemos los coils con pelusa de wool, lana, que es el coil que están viendo ahí, o los coils de platino. O sea, nosotros tenemos mucho material para embolizar. Los coils es otra de las cosas, y pásame la que sigue. Y los plugs. El Amplacer plug es uno de los materiales de embolización que se están utilizando más en trauma esplénico, y de hecho hay mucha literatura que apoya la embolización proximal con este tipo de material, con el Amplacer plug. Lo que yo les puedo decir al respecto del Amplacer plug, ya tenemos muchos diferentes. O sea, en el pasado, el Amplacer plug clásico lo tenías que poner a través de de una vaina 8 French y empujarla, y muchas veces la arteria, o sea, la arteria esplénica es la arteria que tiene más tortuosidad en el cuerpo. Es muchas veces muy difícil meter uno de estos plugs en una arteria esplénica que es muy tortuosa. Ya las compañías, la tecnología ha mejorado mucho y podemos meter estos plugs a través de catéteres 5 French y los podemos soltar relativamente en una forma fácil. Y estos plugs son sumamente efectivos, y la literatura actual soporta mucho la embolización proximal con este tipo de material. Y ahorita yo quiero preguntarle a Patrick, en tu experiencia, ¿tú has visto alguna diferencia en los casos que hemos visto entre embolización distal versus proximal, complicaciones, etcétera? ¿Tú has visto alguna diferencia, Patrick? Son muy pocos los casos en donde haya complicaciones, sobre todo de hemorragia persistente después de embolización. En nuestros casos han sido muy efectivos todas las intervenciones que han hecho ustedes. El único problema que vemos por ahí de vez en cuando es cuando hay una embolización muy proximal del vaso, y el vaso hace isquemia y se infarta. Y eso produce más que todo bastante dolor persistente, es muy doloroso para el paciente, y con alguna frecuencia también produce una especie de absceso
porque ese material necrótico permanece en el peritoneo y puede tener problemas. No vemos problemas sépticos realmente con mucha frecuencia, pero sí una persistencia de leucocitosis, a veces fiebre y bastante dolor. Entonces esa es la única complicación que vemos y por eso hemos utilizado tanto esta modalidad, porque es muy efectiva con muy pocas complicaciones. Yo te quisiera preguntar algo, Patrick. Yo entré al LSU en 2020 y yo quisiera saber cuántos vasos ustedes han tenido que remover porque tuvieron una complicación por una embolización. O sea, yo me imagino que ustedes nos dirían a nosotros, ¿sabes qué? Tuvimos esta complicación y le tuvimos que quitar el vaso, pero pues no me ha llegado ese feedback. Entonces, a mí me gustaría saber qué tan frecuente es que ustedes como cirujanos de trauma tienen que quitar un vaso por una complicación de una embolización por nosotros. No recuerdo un caso semejante. Sí recuerdo un caso de un paciente que tuvo dolor y leucocitosis y persistente, un problema persistente después de embolización, pero también el vaso estaba destrozado, entonces no sé qué tanto contribuyó la embolización. Tiene razón, no recuerdo ningún caso personalmente o de mis compañeros que recuerde de un paciente que haya tenido que tener esplenectomía después de esto. Muchos pacientes, no muchos, pero sí, por lo menos uno cada par de años, en los últimos 10 años 11 años que estaba acá, que tuvimos que hacer una esplenectomía atrasada o retrasada porque el paciente estaba estable y se dio de alta y regresó con hemorragia. Pero embolización no ha producido tantos. Okay. Sí, mira, yo trabajé antes en San Antonio, ahí hacíamos muchísimo embolización esplénica y una de las principales indicaciones de esplenectomía era dolor después de la embolización. ¿Qué tanto ven ustedes eso, Patrick? Está difícil. Dolor en el abdomen post-embolización. Es muy difícil contestar eso porque el dolor en el abdomen es producido también por otras heridas. Estos pacientes con mucha frecuencia tienen otras heridas y también, como mencionaste antes, tiene hemoperitoneo, que eso produce irritación del abdomen y del diafragma. Entonces, es difícil determinar que el dolor es un resultado directo de la embolización. Los pacientes tienen un poco de dolor, no es muy difícil de manejar y no hemos tenido complicaciones severas. Quiero contestar, si podemos contestar la pregunta que pusieron en el chat, Luis Martínez Cuellar. Los pacientes embolizados con el HealthFoam se recomienda realizar un seguimiento de 72 horas por la vida media del material o no es necesario. No es tanto en nuestra práctica, no es tanto por la embolización, sino para determinar si se ha desarrollado pseudoaneurismos en el vaso, que ocurre de vez en cuando. Entonces, en nuestra institución hemos desarrollado un protocolo que requiere imágenes nuevas después de 48 horas o 72 horas después de una herida esplénica severa tipo 3 o mayor, o también del hígado. Ok, perfecto. Ok, bueno,
ya que hemos discutido tanto esto, como Lopera, muy probablemente Lopera está todavía trabajando, entonces yo tengo un par de casos que les puedo enseñar y pásame la siguiente. Este es un caso muy interesante. Y pido disculpas porque está en inglés, pero es de hecho, un muy joven de 17 años que estuvo involucrado en un accidente de coche, llegó con un grado 4, una laceración esplénica grado 4, y podemos ver las imágenes. Aquí tenemos el CT scan y vemos que el estómago está muy distendido, el vaso se ve completamente lacerado. Pásame la siguiente y a ver si tengo más. Ok, Patrick, si tú ves un vaso como este y el vaso realmente se ve horrible, ¿correcto? Sin embargo, el paciente está relativamente estable. ¿Por qué está estable? Pues probablemente está estable porque tiene 17 años, es joven y no tiene ninguna patología agregada. Pero tú estás de acuerdo que este vaso se ve horrendo, ¿sí? Sí, completamente de acuerdo. No solamente el vaso como tal, sino el hilum del vaso, la parte central, en donde puede haber un hematoma en una estructura vascular que puede soltar y empezar a sangrar de nuevo. Entonces, sí, este paciente es un paciente ideal para que lo vean ustedes, los intervencionistas. Perfecto. Mira, Roberto, tú sabes leer CT scan. Por favor, con la flecha, porque yo no lo puedo hacer, enséñame cuánto líquido hay alrededor de este vaso que está lacerado. O sea, con la flecha. ¿Ves mi flecha? Sí. Ahí. Enséñame en la imagen de la derecha qué. Correcto. Y regrésate una transparencia y enséñame alrededor del riñón derecho. Claro. O sea, aquí tienes líquido libre. Para mí, independientemente de si este paciente tiene sangrado activo en el vaso o no, hay líquido alrededor del hígado, lo cual quiere decir que este paciente tiene sangre en el peritoneo, ¿ok? Y independientemente si a pesar, vamos a suponer que el paciente es estable y no vemos sangrado activo, sin embargo, este paciente tiene mucho líquido en el abdomen. Ese líquido es sangre, ¿ok? Este paciente, sin duda alguna, tiene que ir a embolización. Está relativamente estable, probablemente porque está demasiado joven. Y este es el caso típico de un vaso que está destrozado, hay hemorragia en el abdomen, pero hay una opción de tratarlo relativamente sin esplenectomía. O sea, enséñame la siguiente. Este es un caso muy interesante. Aquí estamos viendo en la imagen de la izquierda una imagen selectiva de un catéter Cobra en la arteria esplénica y vemos que el vaso pues tiene muchas áreas de hemorragia. Roberto, enséñame con una flecha. Sí, ahí, arriba, todo eso se ve horrendo, ¿ok? Y en ese momento lo que se decidió es hacer una embolización proximal. ¿Dónde está la arteria dorsal del páncreas? Enséñamela. Robert, enséñame. Ahí está. Y entonces este se embolizó con un Amplatzer plug. Y vemos que
a la extrema derecha, ustedes pueden ver que todavía se ve algo ahí medio raro, que bueno, pues puede ser que sea hemorragia, no. La literatura apoya este tipo de embolización en pacientes con hemorragia esplénica de este tipo. Y lo más interesante de esto es que en la literatura es muy controversial si hay que hacer embolización proximal, como se hizo aquí, o distal. En esta ocasión se hizo una embolización proximal. Enséñame la siguiente. Este paciente, después de que se embolizó, siguió sangrando. Y este es el scan, el CT scan que vemos aquí. Y Roberto, bueno, pues tú tienes experiencia en imagenología. ¿Qué ves en este CT scan? Pues, o sea, evidentemente sigue habiendo una hiperdensidad alrededor del hilio esplénico, sigue estando la laceración, pero me llama la atención aquí en la fase, me parece que es arterial. Este puntito aquí, no sé si puede haber por ahí alguna extravisación o un pseudoaneurisma mismo que sea en este corte tomográfico, que probablemente yo me iría por ahí. Este CT scan lo tuvimos que hacer aproximadamente una semana después de la embolización previa, porque este paciente no mejoraba y su hemoglobina seguía bajando. Entonces, ahora me encantaría preguntarle a Patrick, o sea, aquí, ¿tú qué harías, Patrick? ¿Lo llevas a esplenectomía o nos consultas de nuevo para embolización? Y el paciente estaba relativamente estable, pero lo único que teníamos es que la hemoglobina le estaba bajando. Héctor, nada más, perdón, Patrick, antes de hacer ahí, sí quiero hacer una aclaración muy puntual. Se hizo la última pregunta diciendo que el paciente tiene aire libre en el primer caso. Yo no veo aire libre, tú, Héctor. No, nada, no, olvídalo, seguimos. Sí, yo no veo aire libre, venga, vamos para adelante. Contestando tu pregunta, Héctor, me parece, en mi opinión, es raro, pero esto me parece un fallo de esta estrategia y yo creo que este vaso hay que sacarlo. Pero entiendo que a veces hay razones por las cuales se podría considerar embolización de nuevo. En ciertos casos de pacientes tal vez no sé, a veces tal vez hay pacientes que tienen otra consideración, por ejemplo, han tenido muchas operaciones abdominales, la laparotomía puede ser muy complicada, hacer muchas adiciones. Entonces, en esos pacientes tal vez se podría considerar reembolización. Pero en general, yo no le tengo mucho respeto al vaso en cuanto a su funcionalidad como órgano y me parece más importante, obviamente, preservar la vida y segundo, ofrecerle al paciente una terapia que sea efectiva, rápida y que pueda movilizar al paciente para que siga sanando. Entonces, por esa razón, yo pienso, se falló esta estrategia, que es muy raro, pero falló y hay que utilizar otra cosa. Ok. En este caso, probablemente tú no estabas a cargo porque nos lo mandaron de nuevo y lo volvimos a embolizar. Y te voy a enseñar qué fue lo que hicimos. O sea, enséñame las siguientes imágenes. Este paciente aquí, en la imagen de la izquierda, Roberto, pon la flecha en donde está el plug que se puso. Ahí está el plug. ¿Y dónde están los pseudoaneurismas? Los pseudoaneurismas están
y están probablemente sangrando. El problema que tenemos ahora es que hemos cerrado la puerta a el acceso a la arteria esplénica principal con el plug que pusimos y el paciente sigue sangrando. En este momento solamente hay dos opciones, ya sea embolizar a través de colaterales o quitar el vaso. Y cuando yo hablé con, creo que Allison era la cirujano que estaba involucrada en este caso, le dije, Allison, el plug está tapando la arteria esplénica y la única forma que puedo llegar para embolizar es a través de colaterales o le quitamos el vaso. Me dijo, por favor, intenta embolizar. Y lo embolizamos, nos costó muchísimo trabajo. Tratamos de pasar un microcatéter a través del Amplatzer plug y ahorita les puedo decir que eso es imposible. Si ustedes ven un Amplatzer plug, no traten de cruzarlo con catéter, microcatéter. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Yo intenté cruzar ese plug con un microcatéter y fue imposible. De hecho, casi destruí un microcatéter intentando cruzar ahí. Así que abandoné ese attempt y entonces empecé a entrar por colaterales. Y la forma que llegamos ahí fue a través de las gástricas cortas. Aquí tenemos en la izquierda, y por favor enséñame, esta es la gastroesplénica que va alrededor del estómago y llega a la arteria esplénica y llegamos al punto de sangrado. Este caso nos llevó a hacerlo aproximadamente 3 horas y media. Tuvimos que meter un microcatéter a través de esta colateral y a través de las colaterales llegamos a la arteria esplénica, como lo puedes ver en la foto de la derecha, y a través de ese microcatéter logramos embolizar. Las siguientes imágenes solamente te enseñan lo que hicimos. Embolizamos con partículas porque ya pues este paciente había sangrado tanto. Miren esos pseudoaneurismas tan gigantes que tenía este paciente. Y logramos embolizarlo y de hecho este paciente fue muy bien. Preservamos el vaso. Yo no sé realmente cuánto parénquima esplénico necesitamos nosotros para tener protección inmunológica. Eso yo creo que es una pregunta que no podemos contestar. ¿Qué piensas tú de eso, Patrick? Este es un caso muy difícil. Y estaba leyendo la pregunta en el chat acerca de qué haces cuando no tienes acceso a CT scan, a tomografía. ¿Cómo sigues a estos pacientes? ¿Cómo haces examen volumétrico, digamos, del grado de hemorragia? Se pone muy difícil. Para mí, el paciente que sea muy complicado de manejar no operativamente, lo más prudente sigue siendo la laparotomía y esplenectomía. Ese es lo más prudente, además, estos pacientes tenemos que recordar que hay muchos otros órganos en el peritoneo, y sobre todo los intestinos son muy dados a ruptura o herida pequeña que no se demuestra inmediatamente. Entonces, para mí, yo sigo siendo cirujano y lo que me ayuda a mí a dormir en la noche es saber que examinar al paciente el peritoneo totalmente y he sacado el vaso, ya no va a sangrar más, y he examinado los intestinos completamente y sé que ellos no tienen herida. Entonces,
Es una visión bastante conservativa, pero me parece lo más prudente. No, perfecto. O sea, para mí tu opinión es súper importante. Y muéstrame lo que sigue, porque de hecho este paciente la hizo muy bien. Logramos embolizarlo, logramos controlar el sangrado. El problema que viene aquí es, por supuesto, qué va a pasar con el vaso de este paciente. Porque básicamente pues embolizamos todo. Ahí lo pueden ver en la imagen de la derecha, el vaso está prácticamente eliminado. Sin embargo, yo he visto muchos vasos extra anatómicos después de eventos como este, que dices, bueno, ¿qué pasó con este tipo? Bueno, pues hay unos pequeños vasitos ahí y si el vaso se regenera y puede llevar a cabo la función inmunológica, bueno, pues qué bueno. Este paciente, Patrick, este paciente yo no creo que tú lo viste. Este paciente lo vio Allison Smith y se fue sin esplenectomía y regresó con nosotros probablemente un mes después de esta embolización y de hecho estaba bien el tipo, increíblemente. No quiero criticar la decisión tomada, me parece que obviamente tiene un resultado muy bueno, pero para ser el abogado del diablo, no sé si los recursos utilizados en este caso hayan sido pues lo ideal en términos de la cantidad de tiempo que se demoró en el suite de radiología. Estos plugs y coils son bastante caros. Entonces hay que también balancear los recursos utilizados. Si el paciente requiere mucha imagen, mucha tomografía, mucho seguimiento, tal vez hay que preguntarnos qué realmente estamos preservando. El vaso está destrozado y ahora está completamente embolizado. Estos vasitos pequeños no tienen realmente función inmunológica, no tienen la misma circulación que tiene el vaso original, entonces no sirven una función que veamos. Este paciente de todas maneras tiene que tener las vacunas y realmente evitar una operación laparotomía. No sé si esa sea una consecuencia semejante para utilizar tantos recursos y evitar una operación. Simplemente lo estoy mencionando, no quiero criticar el caso, fue muy bueno el resultado y felicitaciones porque demuestra mucho su habilidad. Bueno, yo te quisiera preguntar algo. Económicamente, ¿cuánto cuesta en nuestro centro una esplenectomía? ¿Cuál es el precio de una esplenectomía en nuestro hospital? Hemos visto la laparotomía costar más o menos entre $10,000 y $18,000. Ok. ¿Y eso incluye la esplenectomía? Sí. Ok. Probablemente utilizamos más dinero en lo que hicimos para este paciente. Es posible. Es difícil decidir qué fue mejor, porque honestamente te puedo decir, no sé qué tan más caro en el aspecto económico fue esto, con respecto a lo que hicimos. Pero la discusión ha sido súper interesante. No sé, estamos cortos de tiempo ya, a punto de terminar. Última pregunta de la audiencia. Exacto. ¿Qué tipo, bueno, más bien no qué tipo, qué tamaño de partículas utilizas para embolización esplénica?
Usualmente, si utilizo partículas, 300 a 500 micrones embospheres. Ok. Y yo tengo una pregunta para los dos. Ahorita que estábamos discutiendo de costo-beneficio, utilización clínica, que yo creo que es la parte importante de estos webinars, ¿no? Que es diferente, que estamos haciendo una discusión multidisciplinaria, que al final de eso se trata, ¿no? De ver cómo le damos mejor a los pacientes. ¿Cuál es, hablando de costos, o sea, sí estamos contando el concepto del procedimiento, pero para una laparotomía, Patrick, ¿cuál es tu estancia media hospitalaria para un paciente que le quitaste el vaso versus Héctor para un paciente que le embolizaste el vaso? Yo creo que la estadía es bastante similar, Okay. Entre 3 y 5 días, si esa era la única herida que tenía. Si hay que hacer una resección intestinal o si tiene otra herida, digamos, de algún hueso, etcétera, puede permanecer un poco más tiempo. Pero si solamente tenía herida del vaso que requirió laparotomía, más o menos 3 o 5 días en el hospital. Ok. Héctor. Perfecto. No, bueno, nosotros estamos muy poco informados de qué tanto nuestra intervención acorta la estancia del paciente. Okay. Con lo cual, básicamente eso se lo dejo a los cirujanos, porque nuestra participación en el tratamiento del paciente es temporal. Nosotros tratamos de estabilizar a un paciente que está relativamente inestable, pero no te puedo contestar qué tanto impacto tenemos en la estancia. Ok. Yo podría especular que ese paciente ideal, que es solo una persona joven con una herida aislada al vaso, tal vez la embolización puede ahorrar un día o tal vez 2 de la estadía si el paciente recupera función intestinal más rápido, porque evitamos el hilio paralítico que produce una laparotomía. Entonces es posible que en estos casos selectivos puede evitar 1 o 2 días de estadía en el hospital. Pero estos casos son raros. Los pacientes en general tienen muchas otras heridas que los hacen permanecer en el hospital. De todas maneras, una estadía más o menos de 5 días. Correcto. Bueno, pues muchas gracias a los dos, Patrick. Muchísimas gracias por acompañarnos. Héctor, como siempre, genial caso. Miri, también, muchísimas gracias. Yo creo que con esto hemos finalizado el webinar. Miri, no sé si tengas algo que agregar. No solo eso, siempre estamos haciendo los webinars a cada 2 meses, tenemos toda la información en la página web de SI, también en Instagram de SI, así que pueden estar informados por esos medios y bueno, siempre tenemos actividades, estén atentos. Tenemos después también una encuesta final que pueden opinar cuál tema les gustaría que sea para el próximo webinar y opinar cómo estuvo este. Muchas gracias. Personalmente, antes de que cerremos, quiero agradecerte, Patrick, por haber participado. Aprecio muchísimo que hayas aceptado participar hoy con nosotros. Para mí es un honor y me encantaría que consideraras venir con nosotros a nuestro próximo CD, que no sé dónde va a ser, pero será el año entrante. Listo, cuenta conmigo. Muchas gracias. El honor es completamente mío. Muy informativo y muy bueno esta conferencia. Gracias. Chao, chao.